Tener 6, 10 o 25 hijos suena complicado y un poco exagerado, pero tener 500 no solamente suena imposible, sino alarmante. Y además es real. En este video te contaremos la historia del hombre con 500 hijos. Jonathan M. es un hombre neerlandés de 41 años. Fue demandado por los Países Bajos, una madre inseminada y la fundación DonorKind por tener más de 500 hijos. En un comunicado, la fundación compartió el modus operandi de Jonathan. De acuerdo con esta fundación, el hombre se acercaba a los futuros padres por medio de internet y redes sociales. Estos padres y madres estaban buscando un donante para inseminación artificial. Y aquí es donde empieza el engaño. Lo que les decía Jonathan siempre era que él no había hecho más de 20 donaciones y que por eso era poco probable que tuviera más de 20 hijos. La realidad es que en 2017 tenía ya más de 100 hijos por medio de donaciones en 11 clínicas en Países Bajos. Por esta razón, la Asociación de Ginecólogos y Obstetras de Países Bajos lo puso en una lista negra. Y en un momento hablaremos sobre cuál es el límite de donaciones o, en su caso, de hijas e hijos que puede tener una persona. Y después de ser incluido en esta lista negra, para seguir donando su esperma, Jonathan acudió a otras clínicas de fertilidad en toda Europa. Entre estos países estuvo España. Pero exactamente cuál es el crimen o el delito que cometió Jonathan, es decir, ¿es ilegal que los hombres donen esperma o en dónde está aquí el conflicto? Bueno, en primer lugar tenemos que decir que este no es un acto ilegal en sí mismo. La donación de esperma está legalizada y regularizada en Europa y Estados Unidos y de hecho cada año miles de hombres lo hacen y tienen que cumplir con algunos requisitos como los siguientes. Deben tener entre 18 y 50 años. No padecer ninguna enfermedad infecciosa transmisible como VIH, hepatitis B y C o sífilis. No tener ninguna enfermedad genética ni antecedentes familiares de alteraciones hereditarias. Tener buena salud física y mental comprobada con pruebas médicas y psicológicas. Bueno, este requisito evidentemente no lo cumplía Jonathan. Y por último, tener buena calidad seminal para garantizar el éxito del embarazo y que los espermatozoides sobrevivan al proceso de congelación. Y por supuesto, a cambio de estas donaciones, los hombres reciben una compensación económica. Entonces, como podemos ver, hasta aquí pues no hay nada ilegal, no hay ningún problema. Como les decimos, es una práctica que está regulada por lo menos en Europa y Estados Unidos. Pero entonces, ¿cuál fue el crimen o la conducta poco ética que cometió este hombre? Bueno, lo que sucede aquí es que sí existe un límite en el número de donaciones de esperma y por lo tanto el número de hijas e hijos que puede tener un hombre, que como tal pues no son hijas e hijos que este hombre esté criando, ¿no? Pero sí son sus descendientes que están regados por el mundo. Pero para que eso nos quede claro, veamos la declaración del abogado de la organización DonorKind. De acuerdo con este abogado, Jonathan está actuando ilícitamente porque además de violar acuerdos con las clínicas y con los futuros padres y madres, su actuar es peligroso para el bienestar y la salud mental de las niñas y niños. ¿Y cuál es exactamente este peligro? Bueno, una donación de esperma sin control puede llevar a la endogamia, el incesto y los problemas psicológicos de las niñas y niños que son producto de la inseminación artificial. Es decir, que se busca evitar que los hermanos biológicos se relacionen o se reproduzcan entre sí sin saber que son hermanos y que puedan provocar entonces enfermedades hereditarias. Pero si les estoy diciendo que efectivamente existe este límite de donaciones, ¿cómo fue que este hombre, Jonathan, pudo tener más de 500 hijos en diferentes países? Bueno, resulta que este límite es un tipo de acuerdo entre las clínicas y el hombre que está donando su esperma, pero como tal en las leyes de cada país no existe y como veremos más adelante, tampoco existe una sanción para las personas que rebasen este límite. Esto de acuerdo con Wendy Kramer, la directora de Donor Civil
Billing Registry, que es una organización estadounidense que apoya a las familias que recurren a la reproducción asistida. De acuerdo con esta declaración, lo único que sucede cuando un hombre va a donar esperma es que la clínica le pregunta si ya ha donado en otras clínicas y cuántas veces lo ha hecho, pero en realidad no tienen manera de saber que la información que les está dando el hombre es verdadera. No hay forma de verificarlo, no tienen bases de datos conectadas con otras clínicas. Entonces lo que está pasando es que literalmente tienen que creer en la palabra de este hombre, y como vemos en este caso, en el caso de Jonathan, pues su palabra era totalmente falsa. El único país que sí ha legislado esto es España. En España, la ley 14/2006 dice que el número máximo autorizado de hijos generados con gametos de un mismo donante no puede ser superior a 6. Pero como les decía hace un momento, en el resto de los países los límites son difusos. Por ejemplo, en Holanda, los límites los establece la Asociación de Ginecólogos y Obstetras, pero no hay leyes que regulen el número de familias a quien un mismo hombre puede donar. En Reino Unido, el límite de familias para donar es de 10, pero no se especifica un límite de hijos. En Alemania hay un límite de 15 hijos por donante, y en Estados Unidos no hay límites legales, pero de acuerdo con los lineamientos de la Sociedad Estadounidense de Medicina Reproductiva, el límite son 25 niños por donante. Seguramente se están preguntando, bueno, en México, ¿qué está pasando, no? ¿Tenemos aquí un límite de donaciones o qué pasa con esto? Aunque estamos hablando de un caso que sucedió en Europa, vamos a revisar un poco de lo que sucede en México. En nuestro país no hay una ley que regule la reproducción asistida. Así como lo escuchan. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, las clínicas que realizan este tipo de tratamientos se rigen por la Ley General de Salud. Y en esta, el artículo 77 bis E menciona que cuando la donación sea el último recurso porque la pareja no puede concebir, y en caso de que lo autorice el Comité de Ética de la Institución de Reproducción Asistida, entonces se podrá utilizar esta técnica. Y bueno, esta situación en México es particularmente alarmante porque este es un caso, el caso de Jonathan, que sucedió en Europa. Es un caso que además llegó a los medios de comunicación y se ha hecho viral, pero no sabemos si tenemos un caso similar en México porque simplemente esto no está regulado. Y en ese momento es especialmente relevante que esto sea regulado no solo en México, sino en todo el mundo, y que verdaderamente las clínicas de fertilidad tengan una manera de poner un límite, pero ya en la práctica, no solo en la teoría, al número de donaciones de esperma que puede hacer un hombre. Y por supuesto, esta regulación también debería aplicar para las mujeres. ¿Pero por qué es especialmente importante en este momento? Bueno, porque las tasas de infertilidad en el mundo van a la alza. Y esto no lo decimos nosotras, lo dice la Organización Mundial de la Salud. De acuerdo con la OMS, 1 de cada 6 personas adultas en el mundo padece infertilidad. Esto es el 17.5% de la población mundial. Esto ya es considerado una emergencia a nivel mundial, y en México particularmente, de acuerdo con datos del INEGI, en 2021 la tasa de fecundidad en nuestro país fue de 1.9. Esto quiere decir que nuestro país registra una fecundidad por debajo del nivel de reemplazo poblacional, que tendría que ser de 2.1 hijos por mujeres. Así que es muy probable que cada vez más familias mexicanas también recurran a la donación de esperma como una opción para concebir. Y por eso es urgente que este tema se regule en México, pero también en el resto del mundo, para no tener otro caso como este de un hombre con 500 hijos. Bueno, si llegamos al final del video, esperamos que te haya gustado esta historia. Por favor, cuéntanos qué opinas, déjanos tu comentario, por supuesto te vamos a contestar como siempre. La nota completa la puedes leer en www.serendipia.digital. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por ver el video completo. Por favor, déjanos un corazoncito amarillo para saber que lo viste todo, y nos vemos muy pronto con un video nuevo.